honramos tu presencia. Sigue aplaudiendo al Señor. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra en esta noche hermosa. Amado Dios, recibe de parte de tu pueblo, Señor, estos aplausos, Señor, porque hemos recibido de ti, Señor. Hemos recibido la bendición de estar en esta noche, papá, para recibir de tu bendición, Padre. Es el Espíritu Santo, amado Dios, que nos ha traído con cuerda de amor para estar aquí en esta iglesia, Señor, para recibir una palabra de bendición para nuestras vidas. Amén. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra. Y amado Dios, en esta noche quiero presentarme delante de su presencia, Padre, para pedirle, amado Dios, que no sea yo, sino que sea su Espíritu Santo a través de mí. Que no salga palabra de hombre, sino que sea palabra de tu Santo Espíritu, Señor. Y que sea usted, amado Dios, abriendo los corazones, los oídos espirituales de cada persona que haya de escuchar esta palabra. Que esta palabra pueda llegar a lo más profundo de sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús, una noche donde tú nos vas a hablar a través de tu palabra, Padre. Te doy gracias, papá. Gracias por esta palabra. Gracias por tu palabra. Porque abre nuestro camino. Es como una luz para nuestras vidas. Es tu palabra que toca nuestros corazones, lo limpia, lo transforma. Y nos lleva, mi Dios, por un camino de bendición. Por eso que en esta noche te doy la gloria, te doy la honra y te doy la gracia, Espíritu Santo de Dios, por darme la bendición, el privilegio de llevar tu palabra. Me cubro con la sangre de Cristo. Cubro a todos los presentes con la sangre de Cristo. Ato todo espíritu vengativo en contra nuestra, ahora en el nombre de Jesús. Y te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Y con estos aplausos, mi Dios, comenzamos esta enseñanza para la gloria y honra de tu nombre. Sea todo bienvenido. Quiero saber si hay alguno que nos visitan hoy por primera vez. Puede levantar su mano. ¿Quién nos visita por primera vez? Tenemos aquí una joven, tenemos aquí a la otra joven. Tenemos 3 mujeres guerreras que aceptaron el reto de venir hoy a la iglesia a escuchar una palabra de bendición. Amén. ¿Cómo le dice la iglesia? Amén. Sean todas bienvenidas. De seguro el Espíritu Santo de Dios tiene una palabra para ustedes, una palabra que va a traer bendición a su vida. También para esas personas que están conectadas con nosotros, que vienen a buscar una palabra de parte de Dios, sean bienvenidos y de seguro el Espíritu Santo de Dios va a dar una palabra que va a impactar su corazón. Amén. La gloria sea para Dios. Es una bendición para mí poder llevar la palabra de Dios. Una palabra que el Espíritu Santo ministró a mi corazón. Esperando esa bendición, hermano. Ese privilegio de poder predicar en mi primera vigilia. Y para mí es una bendición. Y esta enseñanza la pude titular, para los que toman nota, dando frutos para Dios. Y lo podemos ubicar en Lucas 13. Lucas 13. Vamos a escudriñar los 3 primeros versículos y así vamos escudriñando los demás versículos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos parecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Una palabra de parte de Jesús para aquellas personas que querían de una u otra forma involucrar a Jesús
en la política para aquel entonces. A ese grupo de personas que querían juzgar a esas personas que por hacer sacrificio, Pilato los mató, le quitó la vida y su sangre la mezcló con los demás sacrificios. Y ellos querían insistir en Jesús, que Jesús se mezclara en política, que diera una respuesta a favor de ellos, juzgando. ¿Cuántas veces nosotros queremos juzgar a otras personas y nos vemos, así como decía nuestro hermano Wilmar, nos queremos ver por encima de otras personas? Pero Jesús, dándole unas respuestas a ellos, le decía: ustedes creen que porque a ellos le quitaron la vida y mezclaron su sangre con los demás sacrificios, son ellos más pecadores que ustedes o todos los habitantes de Jerusalén. Una palabra de parte de Jesús para esas personas que juzgaban, que veían a otras personas más pecadores que ellos mismos. Y Jesús nos habla en esta noche a través de una parábola. Jesús le quiere hablar a ese tipo de personas a través de parábolas. Y nos quiere hablar a nosotros como iglesia a través de parábolas. Hoy vamos a recibir una palabra de parte de Dios, no por escritores, no por Marco, por Lucas, no por Santiago, no por Jeremías, no por Ezequiel, sino por el mismo Jesús a través de parábola. ¿Y quieres saber, querida iglesia, lo que significa parábola? Parábola es una comparación simbólica que narra brevemente una enseñanza moral. El Señor nos va a hablar a nosotros en esta noche a través de una parábola, a través de una comparación, a través de una narración que simboliza los hechos sociales y morales. Es Jesús el que nos va a hablar a nosotros mismos hoy. Dígale que está a su lado: hoy vas a recibir una palabra de parte de Jesús. Pero tiene que entender, dígale, pero tiene que entender el significado de lo que es parábola. Parábola es algo simbólico que narra los hechos morales de una persona o de una sociedad. Hoy Jesús nos va a hablar a nosotros para que nosotros como hijos de Dios nos podamos hacer una comparación simbólica de cómo está nuestro estado espiritual. Jesús nos va a hablar a nosotros para que tú y yo nos podamos hacer una comparación o podamos reflexionar a ver cómo está nuestra vida espiritual. Amén. A través de una parábola. Y la palabra que Jesús nos va a hablar en esta noche es la palabra de la higuera estéril. Yo no sé si usted ha escuchado esa parábola. Y es la forma de Jesús predicar la palabra, hacer entender al pueblo de que tiene que hacerse una autoevaluación de cómo está su vida. Una parábola de parte de Jesús para hablarle a ese tipo de pueblo que se sentían por encima de esas personas que murieron por hacer sacrificio. Pensaban que eran más pecadores que ellos. Y Jesús, a través de esta parábola, nos lleva a nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, a autoevaluarnos. Y quiero que usted pueda ubicarse en el mismo Lucas 13, pero desde el 6
al 9. Y dice así: digo también esta parábola. Jesús, hablando Jesús, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala para que no utiliza también la tierra. En el número 8, él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortara después. Una palabra de parte de Jesús para que nosotros podamos entender la perspectiva o la posición del Dios Todopoderoso. Y vemos que la parábola empieza y dice: digo también esta palabra. Tenía un hombre que tenía una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. La parábola comienza diciendo que había un hombre que tenía una viña. Y hay una palabra clave, hermano, que empieza el Señor diciendo a través de esta parábola. Dice: tenía. Diga conmigo: tenía. Y tener significa poseer. Hay otra palabra clave a través de esta parábola que dice plantar. El dueño de la viña plantó. Y el significado de plantar es fijar, fundar, establecer y colocar. Y el Señor nos habla a nosotros como iglesia y hace esta comparación de un hombre que tenía un viñedo y plantó, dice la palabra, una higuera. Ahí vemos algo inusual, hermano. En una viña solamente hay uva, pero el dueño plantó una higuera. Eso nos enseña que el dueño escogió la higuera y la plantó allí en un terreno, hermano, en una tierra donde todo es inusual, pero la plantó. Y ese viñedo representa al pueblo de Dios, a Israel, hermano. Pero quiero que usted pueda entender la posición del dueño de la viña. Y el viñedo representa al pueblo de Dios, hermano. Pero la higuera lo representa a cada uno de nosotros como hijos de Dios de una forma individual. También representa al pueblo gentil, hermano. Usted y yo somos el pueblo gentil, hermano. Somos el pueblo fuera del pueblo de Israel. Somos ese pueblo que el dueño del viñedo escogió para que estuviera en esa tierra preparada por él, para que diéramos fruto, hermano. Usted y yo somos la representación de esa higuera. Y Jesús, a través de esta parábola, quiere enseñarnos a nosotros que podamos entender la posición del dueño del viñedo. Y el dueño del viñedo, hermano, de esa viña, representa al Padre Celestial, al Dios Todopoderoso, el dueño, al Creador de todo. Y nos enseña la palabra que él tenía.
Él tenía posición sobre todo. Y Él la plantó, hermano. El Padre Celestial te escogió a ti como hijo suyo, para plantarte en el pueblo de Dios, para que tú y yo podamos traer fruto de bendición. Él nos plantó, hermano. Él nos escogió. Él preparó la tierra que representa el viñedo para que tú y yo creciéramos en ese espacio. La posición del dueño, que es el Dios Todopoderoso, Él lo escogió, hermano. Yo quiero que usted pueda entender a través de la palabra la posición de Dios sobre nosotros. Tenemos que entender como hijo de Dios cuál es la posición del Dios Todopoderoso con respecto a nosotros como su hijo. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su perspectiva para con nosotros? ¿Cuál es el deseo del corazón del Dios Todopoderoso con respecto a nosotros? Usted tiene que entender cuál es el deseo del corazón del dueño de los cielos. ¿Cuál es el deseo del corazón del Dios Todopoderoso? Y Él te cogió a ti y me cogió a mí, hermano, como algo inusual, para que podamos crecer en una tierra de bendición, una tierra preparada por Él, hermano. Usted y yo fuimos escogidos por Él, hermano. Fuimos plantados. Y cuando la palabra nos enseña a plantar, yo no sé cuál de los que están aquí han plantado alguna mata, algún árbol. Levante la mano. Hay muchos. Y cuando nos enseña la palabra que plantar, es que el dueño, la persona que está plantando, ella observa la tierra. Esa persona escoge lo mejor para plantar esa mata o ese árbol. Hay una escogencia. Hay un tiempo de Él para observar lo mejor para poder sembrar esa semilla. El Padre Celestial escogió, dedicó tiempo en ti y en mí para poder plantar en esa tierra esa semilla que eres tú, una semilla de bendición, una semilla que va a brillar, una semilla que va a impactar en una tierra prometida dada por Dios. El Padre escogió un tiempo, hermano, para plantar esa semilla, para que tú y yo en esta tierra del molino podamos dar fruto y ser de bendición, hermano. Él dedicó tiempo. Él, hermano, observó la tierra y la semilla y se enamoró de ella, hermano. Para que una persona pueda plantar una semilla en una tierra, se tiene que enamorar, hermano. Él tiene que entender que esa semilla que va a sembrar va a dar fruto al día de mañana. Él tiene esa confianza. Él puede ver más allá de lo que la semilla puede ver, hermano. El Padre Celestial, cuando te escogió a ti y me escogió a mí, Él sabía que en un futuro tú y yo íbamos a crecer y dar fruto. Esa es la perspectiva, querida iglesia, del dueño del viñedo, que representa al Dios Padre. Él tiene la seguridad, hermano. Tiene la seguridad, hermano, de que tú y yo vamos a hacer una semilla que va a ser de bendición, que esa semilla va a crecer sana, que va a crecer para impactar a otros, que va a crecer para cambiar ambientes, que iba a crecer
para transformar una ciudad, para transformar una sociedad corrompida, hermano. Esa era la perspectiva del dueño del viñedo. Y esa es la perspectiva, hermano, del Padre Celestial con respecto a nosotros como hijos de Dios. Él creyó, hermano, y sigue creyendo. ¡Aleluya! Como el Dios Todopoderoso, que tú y yo íbamos a ser de bendición, hermano. ¡Amén! Dice la palabra, él tenía una higuera plantada en su viñedo y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Como él tiene la seguridad como dueño, creador, que él te escogió a ti y a mí como hijo de Dios para que tú y yo brilláramos en el pueblo de Dios. ¡Amén! Él tiene esa seguridad que tú y yo vamos a dar fruto, hermano. ¡Gloria! Y es por eso que la palabra hace referencia que el dueño del viñedo iba a observar esa higuera para ver si daba fruto. Y la señal de que la higuera diera fruto era cuando sus hojas se pusieran verdes. Y dice que durante 3 años el dueño fue a buscar, ¿cómo dice la palabra? Fruto. Y dice que no la halló. El dueño del viñedo tenía toda la autoridad, tenía todo el derecho de buscar fruto en la higuera, porque él sabía que en ella iba a dar fruto, porque él escogió una tierra buena primero, escogió una buena semilla y él tenía todo el derecho de buscar fruto. El Padre Celestial siempre tiene el deseo de su corazón de que tú y yo demos buenos frutos. ¡Amén! Y día tras día Él va a ir buscando en ti, en tu vida, esos frutos que Él desea. Él tiene todo el derecho, hermano, de observarnos a nosotros, de ver cómo está nuestra vida interior para pedir esos frutos. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te ves tú hoy en día? Diferente, cambiado. Amén. Transformado y cambiado. Amén. Eso representa las hojas verdes. ¿Cómo te ves tú? Así te ve el Señor, así te ve el Creador. Y Él va, dice la palabra, buscando esos frutos ¡Aleluya! que tus hojas reflejan. Amén. Pero si el Señor viene, si el Padre Celestial viene, así como dice la palabra, que 3 años fue a buscar esos frutos, ¿qué fruto les presentaría el Señor? ¿Cuáles son esos argumentos que tú le dirías al Señor? Aquí están. Estos son los frutos que yo estoy dando. Gloria a Dios. Él siempre espera de nosotros que demos fruto, hermano. Él invirtió tiempo, invirtió esperanza, invirtió amor, hermano, para Él plantar una semilla inusual en su viñedo, en su tierra, es porque se enamoró. El Padre Celestial se enamoró de ti y se enamoró de mí. Y como Él se enamoró de nosotros, se enamoró para que tú y yo brilláramos, para que tú y yo diéramos fruto y fuéramos de bendición en la tierra preparada por Él, hermano. El Padre Celestial tiene todo el derecho de pedirte a ti como hijo de Dios que dé buen fruto. ¡Aleluya! Fruto
de arrepentimiento, frutos que impacten a otros, frutos de crecimiento en ti, para que otras personas sean transformadas y cambiadas. Pero Jesús hace referencia en esta parábola que el dueño del viñedo, que representa al Padre Celestial, dice que fue 3 veces durante esos 3 años para buscar esos frutos y no lo halló, hermano. No lo halló. Y aquí esta palabra hace una reflexión para que tú y yo hagamos con una comparación en nuestras vidas, para que tú y yo nos autoevaluemos si estamos dando buenos frutos. Si tú y yo estamos creciendo en el reino de Dios y estamos dando esos frutos para que cuando el Padre vaya a buscarlo, lo encuentre, hermano. Y en el 7 dijo, y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala para que inutiliza también la tierra. El dueño del villero no halló, hermano, esos frutos. Y es una palabra que confronta a todo hijo de Dios que no está dando fruto en este momento. Que el Padre, siendo el dueño de la tierra, siendo el dueño de la semilla que representa a usted y yo como higuera, dice, córtala, porque no encuentro fruto en ella. Y aquí la palabra nos enseña a nosotros y nos habla, o les habla a toda persona, a todo hijo de Dios que no está dando fruto. El Padre Celestial le dice al viñador, córtala, porque inutiliza la tierra. Si tú y yo, si tú que estás en esta noche, o tú que estás conectado con nosotros, y estás escuchando esta palabra, tú como hijo de Dios, que no está dando esos frutos que el Padre espera, fruto de verdadero arrepentimiento, fruto de una vida cristiana sana, una vida cristiana de bendición que impacte a otro, el Padre Celestial va a cortar tu vida, te va a quitar del viñedo. Yo no sé si esa palabra confronta su corazón, hermano. Y esta palabra, cuando empecé a estudiarlas, hermano, me hizo temblar, me hizo autoevaluarme como hijo de Dios. Porque antes que el Espíritu Santo de Dios revelara esa palabra a mi vida, se la reveló al pastor. Y el pastor me daba esa palabra. Antes que el Espíritu Santo de Dios me la revelara, él me dijo, el Espíritu Santo de Dios va a quitar de la iglesia a todo aquel que está y no está en la iglesia. Una palabra de parte del Espíritu Santo de Dios, que antes que me la revelara a mí como predicador, como evangelista, como profeta, se la reveló a los pastores. Que iba a hacer una limpieza en la iglesia, que iba a hacer una limpieza en el pueblo de Dios. Amén. Y Él tiene todo el derecho, hermano, de cortar, de quitar a todo hijo de Dios o a toda persona que está en su viñedo, en su pueblo y no da un buen fruto, hermano. Porque daña su tierra,
daña su pueblo, daña su nombre, daña esa esperanza que Él puso cuando sembró esa semilla. ¿Cuáles son los argumentos que tú tienes cuando Él venga a buscar los frutos? ¿Qué le presentamos nosotros como sus hijos cuando Él viene a buscar esos frutos, hermano? Frutos de arrepentimiento, fruto de cambio de conducta, fruto de cambiar ese estilo de vida que teníamos en el viejo hombre, fruto de verdadero arrepentimiento. Si tú eres un hijo de Dios, ya no puedes hacer lo que hacen la gente del mundo. Quizás, como dice el pastor, los demás lo hacen, pero nosotros no. Los demás van a discoteca, pero nosotros no. Los demás van a las fiestas paganas, pero nosotros no. Quizás los demás van a la fiesta de Halloween, pero nosotros, los hijos de Dios, no lo podemos involucrar en eso, porque son frutos que no son frutos que a Dios no le agrada. Y Él lo va a encontrar en nosotros, esos frutos que Él quiere, hermano, y nos va a cortar, te va a quitar de la tierra prometida, te va a sacar del pueblo de Dios. Él tiene todo el derecho. Y Jesús en esta parábola nos enseña y nos describe y da a conocer la posición del Padre Celestial de acuerdo a nosotros como sus hijos. La posición del Padre, el deseo de su corazón con respecto a nuestras vidas. Y el deseo de Dios Padre es que tú y yo tengamos una vida de bendición. El deseo de Dios Padre, cuando Él busca los frutos en ti y en mí, que tú y yo seamos un hijo, una hija de Dios que impacte a otro. El deseo del corazón del Dios Padre es que tú y yo podamos impactar al Molino, Santa Rita, El Tocuyo, Guairita y a todas esas personas que están con nosotros, conectadas con nosotros, quizás de otros países. Que tú y yo seamos esos hijos de Dios que impacten con buenos frutos. Hijo de Dios, que cuando caminamos modelamos a Cristo. Hijo de Dios, que cuando hablamos otras personas observan y dicen: yo quiero hablar como ese hombre de Dios, yo quiero predicar como ese hombre de Dios, yo quiero ser como esa mujer de Dios que antes andaba en malos pasos. Yo quiero ser como esa mujer que antes era prostituta, antes era alcohólica, drogadicta, pero ahora cuando ella camina de una forma diferente. Cuando ella habla, impacta. Yo quiero tener lo que ella tiene. ¡Aleluya! La presencia de Dios Padre. Yo quiero ser esa persona escogida como ella. ¡Santo! Y es el deseo de Dios Padre, de que tú y yo seamos esa semilla, esa higuera que dé buenos frutos. Yo no sé cómo es tu vida. Yo no sé cuál es la posición tuya como higuera. En estos versículos, Jesús hace referencia sobre la posición del dueño del viñedo. Y hemos entendido en esta noche la posición del Padre, que Él desea que tú y yo demos buenos frutos. Amén. Que seamos cristianos aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. Amén. Que seamos cristianos aquí en la iglesia, pero también cristianos en el trabajo. Amén. Que seamos cristianos delante de los pastores, pero también que seamos cristianos dando buenos frutos con nuestras esposas. Esposas, el Señor quiere que tú des buenos frutos delante de tu esposo. Que tú des buenos frutos de tu vecino. Es el deseo del corazón de Dios Padre. Entender eso, iglesia. Tenemos que entenderlo. Y muchas veces llegamos a los caminos de Dios
caminamos en el Evangelio, pero no entendemos la posición del Padre. No entendemos la posición del dueño del viñedo, hermano. No lo entendemos. Y somos cristianos, pero queremos caminar a nuestra manera. Y no damos esos frutos que el Padre Celestial espera, hermano. La posición del Padre como dueño de nuestras vidas. Ahora yo quiero que usted pueda entender la posición de la higuera. ¿Quién representa la higuera, hermano? Nosotros. La higuera representamos nosotros. Lo representamos nosotros como hijos de Dios. De una forma individual. Porque la palabra de Dios nos enseña que el dueño del vivero fue durante 3 años a buscar, ¿cómo dice la palabra? Frutos. Frutos de verdadero arrepentimiento. Él fue al viñedo y no encontró fruto en la higuera. La palabra nos enseña que él fue a la higuera, no fue al resto del viñedo. O sea, la palabra nos enseña que el que no estaba dando fruto era la higuera, no el viñedo completo, hermano. Hay muchos que están en el pueblo de Dios que no están dando esos frutos. Y no es problema, hermano, de la tierra. Porque la que no estaba dando los frutos era la higuera, no era el viñedo completo. Eso nos enseña que la tierra era ¿qué? Buena. No es asunto, hermano, de la iglesia, de que no demos buenos frutos, hermano. No es asunto de la palabra, porque Dios declaró de que esa semilla iba a dar buenos frutos en esa tierra. Eso nos enseña, hermano, que no es problema de la iglesia, no es problema de los pastores, que tú y yo como hijos de Dios demos malos testimonios de que no demos fruto. Somos nosotros que decidimos eso. Somos nosotros que no entendemos que cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, ya somos plantados en el viñedo del Señor y tenemos la responsabilidad con el dueño de dar buenos frutos. Es una responsabilidad tuya y mía como higuera con el dueño de dar buenos frutos para Él. Frutos de verdadero arrepentimiento, de cambio, de conducta, de soberbia, de carácter. De cambiar la vida pasada por una vida nueva. Es una decisión tuya y mía como higuera de agradar al dueño del viñedo. Tú y yo como higuera tenemos que entender la posición como higuera. Tenemos que entender la posición como hijo de Dios. Tenemos que entender que nuestra vida tiene que ser para agradar al dueño del viñedo. Amén. Tenemos la responsabilidad como hijos de Dios de dar buenos frutos, hermano. Tenemos la responsabilidad de que cuando otras personas nos atacan, nos insultan, tenemos que hacer silencio, hermano. Tenemos que doblegar ese orgullo para agradar al dueño del viñedo, hermano. Esa es la posición de la higuera, hermano. De que muchas veces no estamos de acuerdo, quizás, con las personas que están a nuestros lados. Pero tenemos que doblegar el orgullo, hermano. Aun cuando las orejas se nos pongan rojas, hermano. Tenemos que darnos buenos frutos, hermano. Y es en esos momentos donde tú y yo tenemos que entender
que aun cuando la otra persona que está a nuestro lado está haciendo las cosas malas, está siendo usado quizás por el enemigo, pero tú y yo tenemos una responsabilidad con el Creador de dar buenos frutos, de impactar a otro, de llevar un mensaje diferente a través de nuestros frutos, de nuestros testimonios. Son esos momentos donde tú y yo tenemos que entender la posición de la higuera. De que tenemos que dar, iglesia, buenos frutos. Entenderlos, hermano. Yo no sé si le pasa a usted, hermano. Hay momentos donde mi esposa me ataca, hermano. Hay momentos donde mi esposa se pone difícil, hermano. Y ella sabe, está por allá y se tapa la cara, hermano. Pero hay momentos en ella que me ataca, algo normal, hermano, en las relaciones de pareja, y hago referencia en eso. Y hay momentos, hermano, donde ella dice una palabra y eso choca mi carácter, hermano. Mire, soy de esos que son de los fósforos, que cuando le dicen algo, ¡pum! Yo no sé si usted es así, hermano, y las orejas se me ponen rojas, hermano. Pero en ese momento entiendo que aun cuando ella esté equivocada como esposa, aun cuando ella esté errada, no puedo dar malos frutos, hermano. Tengo que reflejar lo que el Padre espera de mí como hijo de Dios. Esa es la posición de la higuera, hermano. Es la posición tuya y mía. Delante de las dificultades, de los problemas, de los ataques del enemigo, dar buenos frutos, hermano. Reaccionar como un hijo de Dios, dar palabra como hijo de Dios, impactar a otro con nuestro temperamento, hermano. Que se refleje esos buenos frutos, hermano, que el Padre espera. Porque si no, hermano, seremos cortados. Yo no sé si esta palabra te confronta como hijo de Dios, o si en algún momento ha salido el viejo hombre, o si en tu vida como hijo de Dios no está dando esos buenos frutos. El Padre tiene todo el derecho de cortar, de quitarte de su tierra, de quitarte de su pueblo si tú no das buenos frutos, porque daña la tierra, daña el testimonio, dañas el evangelio. ¿Cuántas personas hoy en día, hermano, se han ido de las iglesias? Y a veces nosotros decimos, el hermano se descarrió, el hermano se fue. No, hermano, hay momentos donde son cortados, hermano, porque hacen daño en el pueblo de Dios, hacen daño en el evangelio. Pero en esta noche Jesús nos enseña, nos habla Él directamente a través de esta parábola. Yo no sé si tú tienes malos frutos o un mal testimonio como hijo de Dios, pero Jesús hace referencia en estos versículos, la posición del dueño que representa el Padre, la posición de la higuera. Ahora Él te quiere enseñar a ti la posición del viñador. Y Él le da la instrucción al viñador, le dice, córtala. Para la higuera ya no había esperanza. Para la higuera tenía que ser cortada, apartada del viñedo. Pero nos enseña la palabra en el número 8, que el viñador le dice al dueño,
Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Voy a volverle a repetir la posición del viñador, hermano. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. El viñador representa a Jesús, hermano, como ese intercesor al Padre. Y él dialoga literalmente con el dueño. Él está intercediendo por todas esas personas que hoy en día están dando malos frutos. Él está intercediendo con el dueño del viñedo, que declaró una palabra en contra de la higuera, que representa a todo hijo de Dios que no está dando fruto. Y él le dice al dueño: no la cortes. Vamos a darle un año más. Ese viñador representa a Jesús, que intercede por nosotros ante el Padre Celestial. Y él le dice al Padre: yo reconozco que tú escogiste una buena semilla. Porque el viñador le dice al dueño: vamos a darle un año más de vida. Literalmente él está diciendo al dueño: yo reconozco que tú escogiste la tierra, número uno, escogiste una buena semilla, te enamoraste de ella. Vamos a darle un año más a todo hijo de Dios que está dando malos frutos. Jesús está abriendo una brecha entre el Padre como dueño del creador del todo y en la higuera. Jesús está abriendo una brecha de misericordia. Y Jesús le dice: vamos a darle un año más de vida. Y deja que yo cabe a lo más profundo para abonarla. Dale un año más. Jesús está dando una segunda temporada, una segunda oportunidad, un año más para toda persona que está dando malos frutos. La misericordia de Dios se derrama a través de Jesús, que intercede por nosotros. Y él le dice al dueño, que representa al Padre: perdónalo, vamos a darle un año más y deja que yo trabaje en él, pero dale una segunda temporada para que él pueda dar buenos frutos. Vamos a darle una segunda oportunidad para que él pueda crecer, para que él pueda ser transformado y pueda dar buenos frutos. Yo no sé si tú eres uno de ellos. Aleluya. De esas personas que están dando malos frutos. Pero Jesús en esta noche, a través de esta palabra, te dice: tienes un año más, tienes una segunda oportunidad, donde yo voy a trabajar en tu vida para que tú puedas dar buenos frutos. Gozarás de un año más de misericordia de parte de Dios, para ser transformado, cambiado, para que tú puedas dar buenos frutos, hermano. Una segunda oportunidad para que tú y yo demos buenos frutos, hermano. Y quiero testificar, hermano. Yo soy uno de ellos. Yo soy uno de ellos, hermano. Yo soy uno de que Jesús le dio una segunda oportunidad para que pudiera dar buenos frutos, hermano. Porque cuando llegué a los caminos de Dios, no se reflejaban en mí esos buenos frutos. Quizás usted ve en mí ahora es el hermano Helio, como ese hijo de Dios. El hermano Helio realmente es un hombre que predica la palabra, predica con poder, predica con unción, transforma, cambia los ambientes. Pero usted no vio mi vida pasada, hermano. En mi vida pasada era un hombre arrogante, un hombre activo, un hombre que miraba a las demás personas por encima del hombro.
Pero Jesús me dio una segunda oportunidad y Él trabajó en mí, hermano. Una segunda oportunidad. Gloria a Dios. La posición del viñador, hermano, que representa a Jesús. Démosles esa segunda oportunidad a la higuera para que dé buenos frutos. Deja que yo cabe, que yo saque de él. Y hubo 3 acciones en el viñador. Él le da la segunda oportunidad a la higuera, pero él iba a trabajar en sus raíces. Jesús nos da una segunda oportunidad, hermano, para toda persona que da malos frutos, que no está fluyendo en el ministerio. Jesús le está dando una segunda oportunidad a todos esos hijos de Dios que están en las iglesias y con el perdón de la palabra calentando asientos. Jesús le está dando una segunda oportunidad a esos hijos de Dios que no se quieren involucrar con ningún ministerio, que no quieren predicar la palabra, que no quieren hacer nada, simplemente quieren escuchar y escuchar la palabra de Dios. Una segunda oportunidad. Y lo primero que hace el viñador, hermano, es abrir la tierra. Dice, deja que yo cabe. Y lo primero que hace la persona cuando va a cavar, él abre, rompe la tierra, hermano. Y si usted puede buscar, cuando la persona siembra las matas, esos árboles, y quiere que en él pueda haber un crecimiento, él empieza a abrir la tierra con los instrumentos, empieza a romper la tierra, hermano. Y lo que sucede allí, en esas matas, en esos árboles, cuando el viñador rompe y abre la tierra, es que ella empieza a recibir oxígeno. Empieza a recibir ese oxígeno que la va a ayudar a ella a crecer, a reverdecer de nuevo, para que su tallo pueda recibir ese oxígeno, esa agua, hermano. El Señor lo primero que hace en nosotros es abrir, es romper la tierra en nuestras vidas, para que tú y yo podamos recibir ese oxígeno a través del Espíritu Santo. Él abre un periodo, hermano, donde tú y yo podamos renovar nuestras fuerzas, para que recibamos ese aire dado por el Espíritu Santo de Dios, para que tú y yo podamos reverdecer de nuevo, hermano. Lo primero, romper la tierra, es lo que hace el viñador. Segundo, mover. Él rompe y mueve. Y cuando el viñador empieza a mover la tierra, empieza a sacar la mala hierba, lo malo que está en la raíz de la planta. El Señor empieza a mover lo malo que está en nuestras vidas para sacarlo. Es lo segundo que hace el Señor en nuestras vidas.
cuando damos malos frutos, cuando sale ese mal carácter, cuando no crecemos en los caminos de Dios. Sacar lo que nos impide a nosotros como hijos de Dios crecer espiritualmente. Él empieza a sacar de raíz de nuestras vidas lo que no nos deja crecer: la arrogancia, la altivez, la falta de perdón, el odio. Todas esas cosas el Señor empieza a moverla, a sacarla de nuestras vidas que no nos dejan crecer. ¿Cuáles son esas cosas que está en tu vida que no te deja crecer espiritualmente, que te impide dar buenos frutos? ¿Cuáles son esas cosas que el Señor va a empezar a mover en tu vida para que tú puedas crecer como hijo de Dios, para que tú puedas dar buenos frutos? Y lo tercero, hermano, que Él abona. Tres cosas que hace el viñador: abonar la tierra. Para crecer espiritualmente, el Señor tiene que cavar en lo profundo de nuestras vidas, sacar lo malo, lo que no nos deja crecer, pero abonar, hermano, adentro de nuestras vidas, en lo más profundo. Y el abono representa las situaciones difíciles que nosotros pasamos, esos procesos que vienen a nuestras vidas, que duelen, hermano, que son feos. Y yo no sé lo que plantan, que el abono no es bonito, hermano, no tiene un buen olor, es feo, ¿verdad que sí? Así son los procesos en nuestras vidas. El Señor abona para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Son esos procesos que vienen a nuestras vidas, que no son bonitos, hermano, no huelen bien, no se ven bien y duelen, hermano, pero son necesarios para que podamos crecer, para que cambie nuestro tallo, para que cambie nuestras hojas, para que cambie nuestra manera de vivir y podamos dar buenos frutos, hermano. Y algo aquí que impacta mi vida, hermano, confrontó mi corazón y así me lo reveló el Espíritu Santo de Dios. Yo no sé cómo se le revela a usted la palabra, no sé cómo le está hablando el Espíritu Santo de Dios en usted. El Señor le dio una segunda oportunidad. El Señor le está dando una segunda temporada, hermano. Pero Él va a trabajar en usted. Él no le dijo al Padre: perdónalo, déjalo ahí, tranquilo. No, Él le dijo: dale un año más, pero yo voy a acabar en él. Yo voy a trabajar en sus raíces para que Él dé buenos frutos. Y si diera fruto, déjalo. Pero si no lo da, córtalo. El Señor va a trabajar en nuestras vidas, hermano, porque Él sabe quién es María, quién es Jessica, quién es la hermana Nelly, quién es el hermano Helio. Y Jesús le dijo, representando al viñador, le dijo al dueño: dale un año más, porque yo sé quién es ese hijo de Dios. Yo sé quién es María, yo sé quién es Pedro,
Yo sé que es un hijo de Dios. Yo sé que quizás en esta temporada, en este año ha dado malos frutos, pero yo creo en Él. Yo veo el futuro. Yo sé que el día de mañana Él va a reverdecer. Él va a dar un buen fruto. Va a ser un cristiano que impactará a otro. Dale un año más, porque yo trabajaré en Él. Yo abogo por Él. Yo quiero que tú puedas entender la posición del viñador, la posición de Jesús con respecto a ti, la posición de Jesús con respecto a tu testimonio, la posición de Jesús con respecto a tus frutos, la posición de Jesús con respecto a tu matrimonio, la posición de Jesús con respecto a ti como padre, como madre. Viendo cómo eres tú, Él dice, démosles un año más, una segunda oportunidad para trabajar en Él, porque yo creo, yo sé que sé, dice Jesús, yo sé que ese Hijo de Dios se levantará con poder. Yo sé que ese Hijo de Dios va a reverdecer a través de la palabra, va a ser levantado, porque yo trabajaré en Él. Mi Espíritu Santo le dará oxígeno. El Espíritu Santo abonará su tierra y lo hará reverdecer. Crecerá como un hijo de Dios. Crecerá como un predicador que predicará la palabra con poder, con unción. Y fue lo que Jesús le dijo al padre del hermano Helio: démosles una segunda oportunidad. Durante 15 años, hermano, estuve en la iglesia central, hermano, sin hacer nada. Solamente, hermano, a nivel ministerial, recogía los diezmos, hermano. Y estaba dando un mal fruto, hermano, dentro de la iglesia, en silencio. Porque cuando llegué a la iglesia, mi activez salió, hermano. Y cuando yo llegué a la iglesia, yo veía a mis hermanos y decía que el pastor me pide a mí para que predique. Yo no sé por qué no me escogen a mí para predicar. Yo no sé por qué no me piden a mí para que dé clase de discipulado, hermano. Y eso no sucedía, hermano, porque el reino de Dios no es así, hermano. El dueño del villero, hermano, no ve a todo por igual. El dueño del viñedo vio la higuera, que era una higuera que iba a dar fruto, pero también vio al viñero, a las uvas que iban a dar fruto para dar alimento a otros. El dueño del viñedo te ve a ti y a mí de la misma manera. Y no pude crecer, hermano. Y cuando llegaban los hermanos, quizás los pastores escucharon a los pastores de la iglesia central cuando mencionaban mi nombre. Y el hermano Helio no. Coloquen a otro. Y eso, hermano, hubo una semilla en mí de frustración, herido año tras año, sin dar fruto en iglesia, porque estaba esperando que me llamaran, que me dijeran. Pero el dueño del viñador no espera que a ti te llamen. Él desea que tú des buenos frutos y tú te pongas en la brecha y dígale: pastor, aquí estoy, yo quiero predicar la palabra, quiero dar discipulado, quiero estar en adoración, quiero estar con las niñas danzando, quiero salir a todas esas personas que todavía no conocen a Jesucristo para predicarles la palabra. Esa es la actitud, esa es la posición del dueño del viñedo. Que tú te puedas levantar dando buenos frutos para trabajar, para crecer ministerialmente. Y ya no tenía esperanza, hermano. Ya estaba decidido a no seguir en la iglesia. Pero Jesús dijo:
démosle un año más al hermano Helio. Ahora usted me ve aquí predicando la palabra. Ahora usted me ve a mí, hermano, predicando con convicción. Ahora me ve usted dando una palabra que impacta a otro. Ahora usted me ve dando una palabra que trae bendición a otras personas. Ahora usted me ve dando una palabra que quizás las personas que están conectadas están recibiendo liberación, están siendo transformadas y cambiadas por la palabra. Pero el Señor tuvo que cavar en lo más profundo de mí, hermano, quitar esa activez de mí, hermano. Y que cuando estaba en la iglesia central esperaban que los pastores me llamaran a mí para predicar, porque yo era mejor que los demás. Pero el Espíritu Santo de Dios me dio oxígeno, hermano. Cavó lo más profundo de mis raíces y que quitó todo orgullo, toda altivez. Ahora, hermano, me le ofrezco el pastor. Ahora, cuando no hay nadie que predique, le digo: pastor, aquí estoy yo, debe para predicar. Aquí está el hermano Helio, que aún cuando no tiene un mensaje, acepto el recto, hermano. Me ofrezco, hermano. Ahora, cuando las hermanas estaban, para la gloria de Dios, acomodando las sillas, ella testificaba, la hermana con la otra, y decía: el hermano Helio trabaja con todo el grupo, hermano. Amén. Y quiere saber por qué trabajo con todos los grupos, hermano. Porque el Señor cavó en lo más profundo, hermano, Aleluya. de mi corazón. Ahora quiero dar buenos frutos. Ahora quiero ayudar. Ahora quiero trabajar. Ahora quiero impactar, para que el dueño del villero, hermano, me vea con amor, me vea con contentamiento, hermano. Porque el deseo del dueño es que tú puedas dar buenos frutos, que tú puedas crecer espiritualmente. Él te quiere ver en ministerio. Él te quiere trabajar con los adolescentes. Él te quiere ver que tú puedas salir a llevarle un tratado a los vecinos que todavía no conocen de Jesús. Ahora entendí, hermano, con el abono de los procesos en mi vida, que tengo que trabajar, que tengo que dar fruto para no ser cortado, hermano. Ahora me le ofrezco, hermano, a los pastores. Ahora me coloco en a disposición, de todos los equipos para trabajar para Dios. Y ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. De que tú y yo podamos crecer, de que tú y yo podamos dar buenos frutos, de que no nos quedemos ahí sentados, hermano. Como me quedé yo en la iglesia central 15 años, sentado sin hacer nada, hermano, esperando que me llamaran, hermano. No, dar buenos frutos, hermano, en levantarnos, en ofrecernos para trabajar en la viña del Señor, en dar lo mejor de nosotros en cada ministerio. Quiero hablarle a todos los hermanos que están en ministerio. Y quiero que usted pueda recibir de parte de Dios esta palabra. ¿Cuál es tu actitud en el ministerio? ¿Estás dando lo mejor en tu ministerio? ¿Estás honrando al dueño del viñero en tu ministerio? ¿Te está dejando que el viñador rompa tu tierra, que mueva tu tierra, que abone tu tierra? ¿Qué argumentos le puedes decir tú al dueño del viñedo si viene en este momento buscando los frutos?
a nivel ministerial, hermano. Hay algo que impacta mi corazón, hermano. Mire, eso toca mi corazón. Y el Espíritu Santo de Dios sabe cómo toca eso mi corazón, hermano. El ver a los niños y adolescentes aquí en la iglesia, hermano, recibiendo una palabra. La actividad de los niños en vacaciones. Y siempre le digo al Señor, Señor, dame vida a mí y a mi familia para seguir trabajando en tu obra. Quiero ver a esos niños ser transformados y cambiados. Quiero ver a esos niños y adolescentes predicar la palabra. Ese es mi argumento, porque Él conoce mi corazón. Él sabe los frutos que doy con respecto a esos niños, a esos adolescentes. El deseo que hay en mi corazón, el dar el todo por el todo, para que ellos puedan crecer como hijos de Dios, para que ellos puedan caminar bajo los pasos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es tu argumento? Si el dueño que representa el Padre viniera hoy mismo a buscar tus frutos y no lo encuentra, ¿qué le diría? ¿Qué le diría tú al Señor con la vida que lleva? ¿Qué le diría tú al Señor? ¿Qué argumentos le presentaría tú al Dios Todopoderoso si viniera en este momento y no te encuentra dando buenos frutos y no te encuentra teniendo una vida santa? Si no te encuentra dando un buen testimonio, ¿cuál sería tu argumento? ¿Qué le diría el Señor? Y la gloria sea para Dios, hermano. Que tú y yo podamos entender a través de esta parábola la posición del Padre como dueño de todo, como dueño de nuestras vidas. Que tú y yo tenemos que dar buenos frutos, hermano. Que tú y yo tenemos que impactar a otros para que puedan llegar a los caminos de Dios. Que tú y yo, como padres, modelemos de manera tal que nuestros hijos puedan seguir nuestros pasos. ¿Qué argumentos le daríamos al Señor como ese viñador para que nos dé un año más? ¿Qué le dirías tú a Jesús para que te dé un año más de vida? ¿Qué le dirías tú al Señor para que te dé vida para el 2024? Es una buena pregunta. Y es en esos momentos, hermano, donde me pongo a reflexionar con el Espíritu Santo de Dios. Y es en esos momentos, hermano, cuando toca limpiar la iglesia y tenemos que lavar la iglesia, hermano, y cargar agua en todo, hermano, y estamos solos. No hay esos hermanos que dan buenos frutos a nivel ministerial en la obra para darle el todo por el todo. Y en ese momento donde reflexiono con el Espíritu Santo y le digo, este es mi argumento: dame vida para seguir trabajando, dame vida para seguir agradando, porque quiero que tú me veas con ojo de agrado, con ojo de contentamiento. La posición de nosotros como higuera es que el Padre Celestial pueda tener contentamiento con nuestros frutos. Esa es nuestra posición. Y que nosotros podamos entender de que Jesús nos da un año más para trabajar en nosotros,
para que tú y yo podamos dar buenos frutos. Yo no sé si tú deseas que el Señor cabe en tus raíces, que el Señor mueva tu tierra, que el Señor cabe tus raíces, que el Señor abone tu tierra. Si tú deseas eso, yo te invito a que pases adelante, porque el Señor va a limpiar tu vida. El Señor va a limpiar tu corazón. El Señor va a sacar de ti toda amargura. El Señor va a sacar de ti todo resentimiento, toda falta de perdón. Si tú deseas que el Señor cabe en tu tierra, pasa aquí adelante. Quiero orar por ti. Mientras los hermanos puedan cantar una alabanza, si tú deseas que el Espíritu Santo de Dios te dé oxígeno, limpie tu tierra, pasa aquí adelante. Pasa aquí adelante. Si tú deseas que el Señor transforme y cambie tu vida, pasa aquí adelante. Si tú deseas que Dios cambie actitudes en ti, comportamiento, estilo de vida, pasa aquí adelante. Y dile: Señor, aquí estoy para que tú transformes mi vida. Que tú le puedas decir al Señor: aquí estoy para que tú cabes en lo más profundo de mis raíces y transforme y cambie mi vida. El Señor te da una segunda oportunidad, una segunda temporada para que tú puedas dar buenos frutos. Dile: Señor, aquí estoy. Te doy todo lo que tengo en este momento para que tú puedas acabar en mi vida, para que tú me puedas transformar, cambiar. Dile: Señor, aquí estoy para que tú puedas cambiar mi vida de una manera muy especial.